Hola amigos y hermanos, es un placer nuevamente estar con ustedes en estas transmisiones, en estas pequeñas serie de temas que lleva por título Virtudes para convivir en familia. Sabemos que estas virtudes son muy necesarias en estos momentos y qué más estar cerca de nuestra familia aplicando estas virtudes. Y bueno, hoy vamos a ver una virtud muy interesante y la virtud que vamos a ver es la empatía. La empatía. Pero bueno, antes de iniciar ya con nuestro pequeño estudio, quiero hacerles 3 preguntas brevemente para que ustedes mediten. La primera, ¿qué pasa cuando vemos triste a alguien de nuestra familia o a un amigo cercano? ¿Qué pasa cuando vemos a alguien triste? La siguiente pregunta, ¿qué pasa cuando alguien se enoja y no sabes por qué, qué le pasó, qué sucedió? ¿Qué pasa cuando alguien nos platica un problema o una circunstancia difícil y quizás nosotros no lo vemos tan complicado o que, bueno, no es para tanto, como decimos? Bueno, podemos hacer 2 cosas al momento de responder estas preguntas. La primera, quizás podemos llegar a ignorarlos, a ignorar esa circunstancia y quedarnos en nuestra mente con suposiciones o ideas preconcebidas. O segundo, podemos hacer esto, interesarnos en preguntar, pues, qué le sucede, qué le acontece y saber un poquito más de la circunstancia que está pasando. Si nuestras respuestas a estas preguntas fueron negativas, pues probablemente necesitamos ser personas más empáticas. Ahora, para definir esta palabra o esta virtud, ¿qué es la empatía? Bueno, la empatía tengo aquí 2 significados. El primero es un sentimiento de identificación con algo o alguien. Un sentimiento de identificación con algo o alguien. Dice la segunda definición. Es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Esa es la definición de empatía. La empatía es la intención de comprender los sentimientos y las emociones, tratando de identificar lo que siente la otra persona. La palabra empatía tiene un origen muy interesante del griego que significa empateia, que significa sentir el dolor. Miren qué interesante, sentir el dolor. Lo contrario a esta virtud sería la indiferencia. La palabra contraria a esta virtud de la empatía es ser indiferente, no me interesa lo que está pasando. Bueno, dicha virtud, aunque incluyen las emociones, que son muy importantes, por supuesto, las emociones, pero va más allá de esto, va más allá de las mismas, sino que la empatía se enfoca en entender las circunstancias que pasa y enfrenta una persona, o sea, ver una necesidad en ella. Esta virtud la podemos entender mucho mejor cuando un pequeño, ya sea su hijo, su nieto, su sobrino o un pequeño niño, nos platica algo muy sencillo que le está pasando o que le acontece. Quizás a este pequeño niño le pasó que un amiguito no le saludó o que no le salió bien algo a este pequeño y un etcétera, ¿no? O cuando alguien nos platica sus problemas, cuando alguien nos habla de sus problemas. Quizás para nosotros sean fáciles estos detalles o podamos o queremos ya darles la solución prontamente, pero la intención de la empatía es que debemos entender que esa es su circunstancia, lo que está pasando, y es su prueba, es su circunstancia difícil. Que aunque nosotros quizás seamos más experimentados o tengamos un carácter pues diferente a esa persona, a ese pequeño niño, nos interesa lo que le está pasando, lo que le está sucediendo e intentamos comprenderlo. Es lo que, como decimos los mexicanos, ponernos en los zapatos de otros, colocarnos en los zapatos de otros para entender su circunstancia. Ahora, la empatía hace que las personas se ayuden entre sí. Esa es la razón de ser empático. Esta deja a un lado el egoísmo. La empatía deja a un lado el egoísmo. Está estrechamente relacionada con la preocupación por los demás y la capacidad de ayudar.
va muchísimo de la mano, querido amigo y hermano, va muchísimo de la mano con la compasión y por supuesto de la misericordia. Cuando alguien consigue sentir, por decirlo así, cuando alguien consigue sentir el dolor o el sufrimiento de los demás, poniéndose en su lugar, despierta, por lo tanto, su anhelo de querer ayudar y actuar y hacer algo por esa persona. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, que se desarrolla sin duda alguna por la empatía, ayuda a comprender mejor el comportamiento en determinadas circunstancias y la forma en cómo el otro puede tomar las decisiones. Inclusive eso, hasta ese grado nos llega a ayudar la empatía. Ahora, viene una pregunta muy interesante. Bueno, entonces, ¿cómo podemos ser empáticos? Ya hablamos un poquito de la definición de cómo ser empáticos y de lo que implica ser empáticos, pero ahora viene la pregunta. ¿Cómo entonces puedo ser una persona empática? ¿De dónde podemos imitar entonces la empatía o la verdadera empatía que nos ayuda a servir a otros y ayudar a otros? Y también en qué áreas necesitamos ser empáticos. Bueno, déjame decirle, querido amigo y hermano que nos ves en este momento, que Cristo fue el más grande ejemplo de una persona empática. El Señor Jesús nos dejó a través de los evangelios y de los principios que emanan de las Escrituras un ejemplo de una persona que fue en toda su vida terrenal aquí con nosotros. Esos 3 años de ministerio fue una persona tremendamente empática. Y es por eso que necesitamos aprender de él para que en nuestra familia, con nuestros hijos, nuestra esposa, su esposo y con nuestros vecinos, nuestros amigos y más en estos momentos difíciles y complicados, necesitamos ser empáticos a los demás. ¿Y por qué el Señor Jesús fue entonces el más grande ejemplo de empatía? Fue ejemplo en muchas áreas, por supuesto, de la vida. Pero, ¿por qué es Jesús el más grande ejemplo? ¿Por qué Jesús es el más grande ejemplo de una persona empática? Bueno, porque dijo una de las más grandes aseveraciones que están en la palabra de Dios. Y para eso le voy a pedir, por favor, que vaya a buscar Marcos capítulo 12, versículos 30 al 31. Si tiene un ejemplar de las Escrituras, por favor, le pido que vaya a Marcos capítulo 12, versículos 30 al 31. Permítame hacer esta lectura. Y quiero comenzar leyendo desde el versículo 28 y 29 para darles un contexto. Dice así: acercándose uno de los escribas, que los que habían oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora, los escribas eran personas que eran muy capaces en la ley, en las escrituras, sabían mucho de las escrituras en ese momento. Viene la pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice el 30 y el 31: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y dice el 31: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Este pasaje, mis queridos amigos y hermanos, nos habla que Jesús fue una de las personas con mayor empatía. Pero a lo largo de los evangelios vemos cómo fue empático. ¿Y en qué áreas entonces el Señor fue empático y que nosotros debemos imitar? Bueno, primero necesitamos ser empáticos en cubrir las necesidades básicas de las personas. Dice Mateo 15:32: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino.
Jesús fue empático en esta área, en cubrir las necesidades básicas de las personas. Él se preocupaba porque la gente ya estaba con él hace 3 días y dice, y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas, dice el Señor, no quiero, no sea que desmayen en el camino. Son cosas muy prácticas, muy sencillas, pero el Señor Jesús fue empático hasta en eso, en el aspecto físico, que las personas comieran. Hoy en día, tristemente, nos enfrentamos al egoísmo y muchas personas están acaparando las cosas y no piensan en los demás, no son en nada empáticas. Pero como lo vimos, la empatía deja a un lado el egoísmo y Jesús se preocupó por las necesidades básicas de las personas. Mira, otra área en la cual el Señor Jesús fue empático, fue empático en las circunstancias difíciles y emocionales. Dice Juan 11, 33 al 35. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. El Señor Jesús fue empático en las circunstancias difíciles y emocionales, y el contexto de esta porción de Juan 11, versículos 33 al 35 es que uno de sus amigos, Lázaro, había muerto. Marta y María, hermanas de Lázaro, se acercaron a Jesús, tuvieron un encuentro, y al ver que estas 2 damas estaban tristes porque su hermano había fallecido, Jesús también se conmovió, su ánimo se conmovió, y es por eso que Jesús dice ahí que Jesús lloró. Lo que nos dice también que Jesús era un hombre que tenía emociones y fue empático. ¿Y sabes qué pasó después? Jesús resucitó a Lázaro. Y no les dijo, tranquilas, no pasa nada, esto pues va a pasar pronto, yo lo voy a resucitar, ¿por qué se preocupan? Jesús tuvo una empatía, aunque Él es 100% Dios y 100% hombre. En su lado humano sintió esa compasión, sintió esa empatía. Pero también, ¿en qué aspectos Jesús fue empático? Número 3, en los aspectos físicos del cuerpo. Dice Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, y vete a tu casa. Mira, esta historia nos habla en que un grupo de amigos bajó un paralítico de su casa, dice que abrieron el techo, no era el techo como nosotros lo tenemos, sino abrieron el techo y bajaron a Cristo en medio de una multitud. Y se preocupó Jesús por esta persona, se preocupó porque él era paralítico y ver la fe, dice después, y al ver la fe de ellos, le dijo a este paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Hizo un milagro, por supuesto, el Señor Jesús. Pero Jesús fue empático en aspectos físicos, en las debilidades físicas que muchas personas tuvieron. Y tú lo eres, yo soy empático cuando hay personas que tienen debilidades físicas que les impiden moverse, el ayudar a cruzar la calle a alguien, a una persona con discapacidad visual que no puede ver, ayudarles. Eso es ser empático. Pero también Jesús, en punto número 4, Jesús fue empático en proteger a otros. En proteger a otros. Mira, dice Juan 8, 10 al 11. Te lo leo. Después dice así, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El contexto de esta porción es que una mujer adúltera, así se le llama a este capítulo, la mujer adúltera, se encontraron con Jesús, un grupo de fariseos, le dijeron, mira esta mujer lo que está haciendo, y todos estaban a punto de apedrearla, pero Cristo en sus palabras dijo, si alguno está libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces, dice de esta porción, el contexto de esta porción, que desde el más grande hasta el más pequeño dejaron las piedras. Y la mujer, sin duda alguna, en el suelo, tirada, llorando. Jesús dice después que se enderezó y no viendo que nadie estaba cerca, le dice estas grandes palabras, mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
Y ella responde, Jesús dice, ninguno, Señor, ninguno te condenó, dice el Señor. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. El que podía, déjeme decirlo así, lanzar esa piedra, porque él era el santo, es el único santo, él le perdonó y sintió el dolor de exhibir esa mujer y le dio un amor sincero y real. Pero también el Señor, ¿en qué fue empático? Bueno, en animar y alentar a las personas. Dice Lucas 7, 12 al 13, se los leo. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, esa ciudad se llamaba Naín, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Cuántas veces hemos necesitado nosotros esas palabras que nos digan, no llores, no te preocupes, todo va a salir bien, tranquilo? Bueno, el Señor Jesús dijo estas palabras a esta mujer que era viuda. Imagínense enfrentar la muerte de su esposo y luego la muerte de su hijo, de su único. ¿Cómo se encontraba esta mujer? Triste, sin duda alguna. Y el Señor dice que se compadeció de ella y le dijo, no llores, tranquila. ¿Y sabe qué pasó después? Jesús resucitó a este joven. Y por último, en este punto, ¿en qué otras cosas el Señor era empático? Bueno, en las necesidades espirituales. Dice Mateo 9, 36 al 37, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesús fue empático porque vio las necesidades espirituales de las personas. No las vio como gente nada más, no las vio como números, sino las vio como personas necesitadas de Él, que necesitaban la vida eterna. Hoy en día nos dan cifras de lo que está pasando en el mundo y no le da algo en su corazón, no tiene algo en su corazón. Cuando nos dicen ciertos números, no le da algo de tristeza, de empatía con las personas. Pero Jesús fue empático en las necesidades espirituales. Si de verdad queremos ser empáticos, queridos amigos y hermanos, necesitamos entonces empezar a imitar el gran ejemplo de Cristo en cada una de estas áreas. Jesús, amigo y hermano, no solo deseó algo en estas circunstancias que leímos, sino que hizo algo por ellas. La empatía va de la mano con los hechos, no solo con palabras. Está incompleta la empatía si solo deseamos algo en la persona, como decir, pues pobrecito, tranquilo, no pasa nada, todo va a estar bien. Y ya, no, está incompleta la empatía. Si solo vemos la necesidad y no hacemos nada para ayudar y entender a la persona, entonces no estamos siendo empáticos. Si hay tristeza en estos momentos, afán, angustia, preocupación, alguien ahorita en tu familia, abrázalo y dile, todo va a salir bien, tranquilo, pero no solo nos quedemos ahí. Emprenda acciones, ayúdale para que ese momento difícil que está enfrentando él salga adelante. Esta virtud no solo se encuentra en la vida de Jesús, queridos hermanos y amigos, sino también en las cartas escritas en el Nuevo Testamento. Encontramos estos mandamientos que quiero leer rápidamente, que nos deben de llevar a practicar la empatía con nuestra familia, con los demás, nuestros vecinos, nuestros amigos y más en estos momentos. Veamos, miren estas porciones, se las leo rápidas. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. En estos momentos, amigos y hermanos, necesitamos comprender que las emociones de muchos se encuentran abiertas. Y como dice esta porción, necesitamos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Si su hijo se encuentra alegre, alégrese con él. Si su esposa o esposo está preocupado, entienda su preocupación y ayúdale a salir de ella. Si hay quienes Dios les bendice en estos momentos, alégrate con ellos y felicítales. Mira, otra porción, dice 1 Corintios 12, 25 al 26. Pero para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Como familia somos un cuerpo unido, y es necesario preocuparnos por los demás. Pero esta porción habla claramente que si algún miembro se duele, necesitamos ser empáticos. Que los demás nos dolamos con él.
Si alguien recibe reconocimiento, los demás nos debemos alegrar con él. Así evitamos la envidia entre los miembros. Y otro versículo más para terminar. Gálatas 6:2 dice, sobrellevar las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Una carga es más ligera cuando es llevada entre muchos. Podemos entender este pasaje también así. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Recordemos que la empatía implica ayuda a los demás, teniendo como base el amor. Es por eso entonces que necesitamos poner en práctica todo esto. Y mira, aquí está brevemente algunos consejos en cómo ser empático. Número 1, ve y observa a los demás en sus diferentes necesidades. No nos quedemos con las nuestras, sino ver a los demás. 2, escucha con atención. Cuando alguien te habla o te platica algo, no te desesperes o quieras dar una solución pronta y decirle, eso está bien fácil, ¿de qué te preocupas? No, entienda a la persona, escúchala. 3, no intentes poner como pretexto tu carácter o mi forma de ser o tu forma de ser. Si de verdad nos interesan las demás personas, debemos practicar esta virtud. 4, intenta entender la prueba y circunstancia que enfrentan las personas. Lo que está pasando a esa persona es su prueba, es su dificultad. No hay que juzgarlas. 5, ponte en el lugar de las personas. ¿Cómo te sentirías tú cuando alguien enfrenta esto? 6, recuerda que no todos son igual a nosotros. No todos reaccionamos de la misma manera. Y 7, empieza a aplicar los unos a los otros. ¿Sabías que en las Escrituras vienen estos mandamientos los unos a los otros? Saludaos los unos a los otros, exhortando los unos a los otros, alentaos los unos a los otros. Esa es la empatía. ¿Sabe usted hoy cómo se encuentra su familia emocionalmente? ¿Ha tenido empatía en estos momentos con su esposo, esposa, hijos, con sus vecinos, o se ha desesperado y ha querido que ellos reaccionen igual que nosotros? La empatía, amigos y hermanos, es una demanda para todo creyente comprometido con la expansión del Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de Cristo. Es un testimonio de madurez espiritual, por supuesto, y es la expresión de una vida nueva, transformada y fructífera. Aunque el mundo nos diga que no tenemos que involucrarnos emocionalmente con el prójimo necesitado, la Biblia dice que hay que involucrarnos con las personas y ser empáticos como Cristo lo hizo en todas estas áreas que vimos. Debemos compartir la carga de su esposo, de nuestra esposa, hijos, vecinos, amigos, tratando de comprender sus sentimientos, poniéndonos en el lugar de estas personas y, por supuesto, sin quitarle la responsabilidad a la persona en esa circunstancia. Recordemos la exhortación que nos dice las Escrituras nuevamente. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Que Dios les bendiga grandemente y es un placer estar con ustedes y muchas gracias por todo. Estamos orando por ustedes. Hasta luego.